si en aquella cita alguien, yo le hubiera preguntado a una de los agricultores o una de las empresas que visité entonces, el señor Muñoz, por ejemplo, o Osturán en Barcelona, todas esas empresas que hoy en Murcia, algunas de ellas son muy importantes, si los hubiera preguntado y les hubiera dicho, vosotros, ¿cómo veis la horticultura dentro de 50 años en vuestros municipios? Pues si yo les hubiera dicho, ¿la veis como la horticultura más moderna que hoy hay en toda Europa? ¿La veis incluso con gente más eficaz utilizando agua que la propia gente de California? ¿La veis como ahora se llama la huerta de Europa? ¿Vosotros creéis que esta horticultura será el ejemplo en el que se mirarán todos los pueblos del Mediterráneo, se fijarán en vuestro tipo de horticultura, sobre todo al aire libre? Pues este es el motivo por el cual me acordé de que si quería imaginar dentro de 50 años algo realmente importante en los montes del Mediterráneo, había que presentarlo en Murcia, porque en Murcia sabían mirar el futuro y en Murcia había una industria de la horticultura y mi forma de mirar el paisaje, mi forma de mirar los árboles, mi forma de mirar la revegetación no deja de ser horticultura. Bueno, aquí en la mesa hay, yo ya no voy a decir nada más, en la mesa está nuestro anfitrión, Pedro Martínez, director de Ortegas, Francisco Carreño. Francisco Carreño pertenece a varias organizaciones, una de ellas muy importante es la certificación de los bosques sostenibles en toda España. Recientemente le ha dado un premio y es el presidente de Profumo, ¿lo digo bien? Profumo. Y Fernando, que es el director ejecutivo en ProExport, una de las asociaciones de empresarios de horticultura en Murcia, seguramente la Asociación de Empresarios de Horticultura como la Valenciana y la de Andalucía se representan entre las tres el 80% de la horticultura española, que es la mayor de Europa, y por tanto serán ellos los que presentarán o hablarán sobre la importancia de esta mirada hacia la revegetación y la vida. Pedro. Bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la Era Verde, y a Néstor y a Pérez, pues esta oportunidad que nos dan al CEBAS, ¿no? Que nos acojamos para presentar el libro que han preparado desde la Era Verde sobre restauración de los paisajes en el semiárido ibérico mediterráneo, y también este manifiesto, que bueno, no deja de ser como una declaración de intenciones, pero que parecía, o puede ser más que una carta del Mediterráneo, pues un manifiesto de Murcia, lo que habíamos hablado, y entonces pues tenemos que sentirnos también orgullosos como murcianos. Y bueno, y también para mí es un gran honor compartir mesa pues, con Francisco Carreño, presidente también, ¿no?, de la cooperativa de Rosario, de Bulla, digamos, del sector cooperativo, del sector productor, y también con Fernando Gómez de ProExport, ¿no?, que son, digamos, del sector productivo empresarial, y nosotros, pues, desde el CEBAS, pues, del sector más académico. Este maridaje, digamos, entre
Galicia, desde Pérez, laderas verdes con el sector académico y también con el sector productor, yo creo que hay que agradecer, y nosotros pues, nos sentimos muy satisfechos. Efectivamente, desde el CEBA nosotros pues, nos ocupamos a nivel de investigación científica, pertenecemos al CSIC, prácticamente de todo lo que es la cadena de valor de lo que sería el agroecosistema mediterráneo. Por cierto, uno de los ecosistemas o agroecosistemas más vulnerables que hay en el planeta, porque ya estamos viendo el calentamiento global, el cambio climático, las precipitaciones. Entonces nosotros partimos de la ecuación en el CEBA de que recursos más planta es igual a alimento. En este caso el orden de los factores sí que alteraría el producto. A nosotros nos parece que el orden es ese. Hay que tener recurso agua. Desgraciadamente es el recurso más escaso, más controvertido, pero recurso suelo también es muy importante, y ahí desde la Ladera Verde esta carta del Mediterráneo de manifiesto incide, y con esos recursos y con planta pues podemos producir los alimentos de origen vegetal más saludables y, de Fernando, más apreciados también casi en todo. Entonces, en este contexto, digamos que los objetivos de Laderas Verdes coinciden con nuestro planteamiento desde el CEBA en términos pues, del control de la erosión y prevención de la desertificación, de regulación del ciclo hidrológico, de conservación de la biodiversidad y restauración de los ecosistemas, o de la captura de carbono y la mejora de la calidad. Por tanto, nosotros nos consideramos alineados. Agradecemos esta oportunidad y en el fondo ya entro un poco más en detalle de lo que sería el manifiesto que se está presentando, que lo tenéis también. Pues consideramos de interés pues, esta propuesta desde Laderas Verdes, ¿no? De promover la vegetación, fomentar la conciencia ciudadana sobre las causas y las consecuencias de la desertificación, colaborar en campañas de restauración, etc. En el contexto en el que, sin entrar en conflicto con la producción agraria, que también viene del sector productivo desde el punto de vista de la divulgación, pues es necesario que a todos los niveles, del sector académico, del sector público, también de las empresas, pues se haga una apuesta firme por esas laderas verdes o ese intentar reforestar o intentar pues, hacer una aproximación lo más regenerativa del medio ambiente posible. Y también para terminar, pues este libro lo que va planteando con una serie de autores pues es una serie de estrategias que desde Laderas Verdes les parecen bien. Nosotros desde el CEBA la avalamos también con una serie de capítulos muy importantes, muy exclusivamente también desde el lado académico, desde Manuel Peinado, desde el Jardín Botánico, que hace una buena introducción sobre la vegetación, Víctor Castillo, compañero del CEBAS, que habla sobre agua y resiliencia, muy importante, y una serie de capítulos, que no voy a hacer el spoiler porque después tendremos la ocasión de la presentación del libro, una serie de capítulos para llevar adelante esta estrategia, digamos, de revegetación en la medida de las posibilidades pues de toda la costa mediterránea en términos de conservación del ecosistema, conservación de la naturaleza. Y sí que es verdad, Rafael está por aquí, porque el único spoiler que hago, que se me olvida, bueno, Antonio también tiene un trabajo muy interesante sobre bosques y lluvia, pero Rafael habla pues, de la restauración de los sistemas de denuncia, que está un poco más aplicado, pero también el trabajo de María José sobre olas de calor, o Antonio Molina sobre la silvicultura, buen amigo mío también José Alfonso Gómez, compañero del CSIC de Córdoba, que plantea sobre los sistemas. Por tanto, nos parece muy interesante el libro, muy interesante la propuesta, digamos, de manifiesto o, digamos, de carta del Mediterráneo, en los términos en los que lo propone Laderas Verdes, y únicamente una pequeña reflexión
desde que ahora uno de los temas digamos que hay más controversia porque a nadie se le escapa que el ecosistema mediterráneo tiene unas connotaciones económicas muy importantes, en términos económicos, en términos sociales, en términos de empleo. Y bueno, al final, hacer esa pequeña reflexión que economía y ecología tienen el mismo origen, eco, que es oikos, viene del griego, que significa hogar, y entonces se dedican a lo mismo. Economía sí que es una palabra griega, que utilizan los griegos, eco y meme, que quiere decir el manejo del oikos del hogar, cómo manejamos el hogar para sacarle provecho. Y lo de ecología sí que es verdad que es un neologismo mucho más reciente, del siglo XIX, y lo que habla es de cómo estudiamos el oikos, la eco, cómo lo estudiamos para protegerlo. Entonces, yo creo que aquí con las Arenas Verdes plantea esta simbiosis de ecología y economía en torno al ecosistema. Sistema, también en la palabra ecosistema, también es de origen griego, sistema que quiere decir organización, de este ecosistema, de este conjunto de cosas, de suelo, de agua, de plantas que tenemos en el Mediterráneo y que en cualquier caso, de forma poliédrica, pues muchas perspectivas para abordarlo, del empleo, de la economía, de la exportación, pero en cualquier caso pues merece la pena echar una pensada al cierto y al libro para intentar conservarlo, porque es un dicho de siempre, no es que es una herencia de nuestros padres el agroecosistema, sino que es algo que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos. Francisco Paco va a continuar, yo creo que es una persona con una talla importantísima, como fuerza viva del sector social también, parte productivo, y luego pues Fernando también, que participar en el último, ahora mismo pues representa en la ecuación esa economía, ecología, ecosistema, representa a la parte, digamos, más visible del agroecosistema mediterráneo, que es ya no solo producción, que también exportación, porque eso significa de unas connotaciones que a nivel mundial y en la parte de económico pues de este agroecosistema. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer profundamente, y porque ahora en mis palabras se notará, esta iniciativa en general y en particular contar conmigo, ¿no? para ponerla en marcha y de luego colaborar en toda su trayectoria, que espero que tenga una larga vida. Realmente cuando se pusieron en contacto Alicia conmigo para hablar de esto, pues claro, la predisposición a escuchar es total, porque aquí estamos muy solos. Los que gestionamos un territorio, no solamente el agrícola de la zona de secano, hay que tener en cuenta que Murcia es una región uniprovincial, pero es muy diversa. Hay una agricultura del siglo XXI, como ha dicho Pérez, y luego una agricultura parecida a la época romana, como por ejemplo la viña en el paso tradicional, etcétera, con 3.000 años, no la viña, sino la tradición de 3.000 años. Y claro, todos son en la misma región, diferencias. Y en ese contexto, pues está la masa forestal, gran parte de la masa forestal, ¿no? que hay en la región. Y nadie se preocupa por esto, muy poca gente. En general, España también es muy diverso, pero el monte Mediterráneo, y especialmente en Murcia, pues tiene poca atención y cada vez menos como consecuencia de la despoblación, es decir, la gente que está en el territorio, que además coincide el mapa de despoblación con el mapa forestal. O sea, que la gente que estaba en el territorio y que por el hecho de estar en el territorio manejaba esos terrenos forestales, pues al irse se queda sin nadie que maneje, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy asimétrica en una región donde en una hora puede estar en lugares diferentes, ¿no? Entonces, que alguien se plantee hacer algo por eso en un sitio donde está tan solo, pues claro que yo conozco tratos de fincas, las fincas aquí son las forestales, la parte agrícola y la parte forestal, que han dicho que compro la parte agrícola y la parte forestal me la regalan que al campo. O sea, claro de dónde venimos. Entonces, en ese contexto, intentar gestionar y ser consciente de que esos espacios forestales pueden ser de los más productivos del mundo,
yo lo decía para llamar la atención, sabéis que hay que generar titulares. Pero claro, el gran problema es que ese concepto de productividad, el problema que tenemos es, primero, que no está contabilizado. Soy economista, soy profesor de economía, pero claro, lo convencional que es el hecho de que no esté contabilizado. Nadie se ha preocupado, lo podría ser perfectamente. Hay metodología de sobra para poder incorporar. Además, curiosamente, los montes públicos están en el PIB, los privados no. Cuando el 70% de los montes son privados. Claro, sin convencional todo. Pues, lógicamente, la fórmula de contabilizar los montes públicos es a través del coste de las partidas presupuestarias, el ejercicio aparece en las partidas presupuestarias de las administraciones públicas, el monte público y los privados no, cuando sería muy sencillo valorarlo, que dividiendo todas las partidas presupuestarias entre el número de hectáreas, sale un cociente, multiplicar por el número de hectáreas privadas y ya está. O sea, que es fácil de aflorar y seguro que el hecho de aflorar eso ya sería motivo para empezar a pensar. Claro que es convencional y arbitrario. Bueno, pues, en ese sector, cuando recibo la llamada de Alicia hablándome de esto, pues creo que es una cosa como diciendo, primero, ¿cómo es posible que alguien se inicie en esto? Y segundo,